bonito, ¿cómo están? Bienvenidos a un episodio más de Sofi en Rosa. Hoy vamos a hablar sobre el cáncer de páncreas y para este episodio tengo como invitado al doctor Andrés Guevara, que ya nos ha visitado aquí en el programa y que es cirujano oncólogo digestivo con formación de pre y posgrado en la Universidad de San Martín de Porres y en el Instituto Nacional de Enfermedades Neoplásicas. Actualmente trabaja en INEM y en la clínica Oncosalud y es autor de múltiples investigaciones médicas. Además es fanático de la vida saludable y del deporte. Le damos la bienvenida al doctor Andrés Guevara. Muchísimas gracias, Sofi, por estar nuevamente acá con ustedes, listos para responder todas las preguntas pertinentes. Así es, antes de empezar, vamos a mandar un pequeño saludo. Ya estamos de vuelta. Andrés, ¿qué función cumple el páncreas? Para empezar así en contexto. A ver, el páncreas es uno de los órganos más ocultos que tenemos por la ubicación anatómica en el cuerpo. Y tiene dos funciones básicamente, la parte endocrina y la parte exocrina. Okay. La parte endocrina se refiere específicamente a la parte hormonal, porque, bueno, como bien sabemos, la insulina, que es una de las hormonas más conocidas, se producen en la parte endocrina del páncreas para regular justamente la glucosa, etc. Y la parte exocrina es la que se encarga de liberar el jugo pancreático para poder procesar, digamos, las grasas, entre otros insumos nosotros que ingerimos, ¿no? Para poder hacer una digestión adecuada. ¿Y por qué se presenta el cáncer de páncreas? Bueno, el cáncer de páncreas tiene varios factores de riesgo. Okay. Lo podemos clasificar, digamos, propios del huésped o del paciente o por los factores ambientales. Okay. Como en casi todos los tipos de cáncer, básicamente. Por ejemplo, el cáncer de páncreas tiene la particularidad de presentarse específicamente en pacientes adultos mayores. Generalmente se presenta entre los 60 y 80 años de edad. Okay. Y además, bueno, se presenta más frecuentemente en hombres que en mujeres. ¿Y eso por qué? Estadística pura. Okay. Estadística pura. Y además, por ejemplo, también está relacionado a algunos tipos de raza específicamente, ¿no? Sí. Por ejemplo, es más frecuente en los afroamericanos que en los pacientes que tienen, bueno, tez blanca, ¿no? Después tenemos otros factores de riesgo que son los ambientales, digamos. Específicamente, bueno, el alcohol, el tabaco, que son los factores de riesgo más conocidos para todos en general. Y la diabetes, por ejemplo. La diabetes es una de las enfermedades que se asocia mucho al cáncer de páncreas. Y no necesariamente la diabetes en sí, sino cualquier alteración metabólica que incluya una mala regulación de la glucosa. La prediabetes o la resistencia a la insulina, por ejemplo. Y acá también, obviamente, tenemos que hablar un poco de la obesidad, que juega un rol importante, y por ejemplo, la no actividad física, ¿no? El sedentarismo que está relacionado, porque incluso el no hacer deporte aumenta hasta 2 veces el riesgo de cáncer de páncreas, y eso lo han demostrado ya varios estudios, ¿no? ¿Y en la alimentación? La alimentación también. Esto incluye todo lo que es comidas procesadas o comidas azucaradas, bebidas azucaradas, ¿no? Las gaseosas, etcétera. Vamos a ver ahorita un pequeño video de NutriTips para alimentos que puedan evitar este tipo de cáncer. ¿Cómo prevenir el cáncer de páncreas? El cáncer de páncreas es una enfermedad que en el 75% de los casos es detectada en estadios avanzados, lo cual explica una tasa baja de supervivencia. Por tanto, la prevención es una estrategia indispensable. Los factores de riesgo se pueden agrupar en 2 categorías, los modificables y los no modificables. Entre los modificables encontramos al hábito de fumar, el exceso de grasa corporal, la exposición a sustancias cancerígenas y padecer diabetes o pancreatitis crónica.
El cigarro, por ejemplo, estaría relacionado con el 25% de los casos de cáncer de páncreas en el mundo. La obesidad, y sobre todo aquella concentrada a nivel abdominal, incluso en personas que no presentan un gran sobrepeso, incrementa hasta un 20% las probabilidades de desarrollar cáncer de páncreas. Aunque no se conoce el mecanismo exacto, el cáncer de páncreas es más común entre las personas que padecen diabetes tipo 2. Las sustancias químicas que pueden promover el cáncer de páncreas incluyen químicos industriales, pesticidas, hidrocarburos, sustancias antiadherentes presentes en utensilios de cocina, entre otros. Entre los factores no modificables podemos encontrar a la edad, el sexo, la raza y los antecedentes familiares. En la mayoría de los casos, el cáncer de páncreas se desarrolla entre los 45 y 65 años y en promedio es detectado alrededor de los 70 años. Los hombres son ligeramente más propensos que las mujeres debido a que por lo general consumen más tabaco que ellas. Como se puede observar, la obesidad, sobre todo central, es una de las causas más importantes para el desarrollo de esta enfermedad. De manera indirecta, se ha propuesto que la ingesta excesiva de energía y el sedentarismo pueden incrementar el riesgo. En este contexto, reduzca el consumo de postres, alimentos ricos en azúcar, bebidas azucaradas, azúcar blanca, rubia, miel, panela, algarrobina, mermeladas, entre otros. Por el lado de las grasas saturadas, reduzca al máximo posible el consumo de aceite de coco, mantequilla, mayonesa, manteca de cerdo, mantequilla clarificada y preparaciones con un contenido elevado de grasa como tamales, empanadas, papas fritas, entre otros. En relación con la actividad física, trate al menos de cubrir 10.000 pasos al día y hacer ejercicios de fuerza con regularidad para proteger la masa muscular y reducir el contenido de grasa en el cuerpo. O sea, no se puede comer nada. Es lo que siempre nos dicen cuando viene a consulta el paciente, ¿no? Claro. Porque básicamente son recomendaciones generales, claro, ¿no? Pero acá, por ejemplo, te dice evita postres, bueno, sabemos que el azúcar no es tan saludable en exceso. Claro, claro. Pero también nada, te dice evita tu tamalito, tu empanadita. O sea, ¿qué es realmente, o si hay algo que puede prevenir el cáncer de páncreas? ¿Qué alimento sería? O sea, ¿hay algo de repente que te pueda proteger el páncreas? Mira, lo único que sí te puede prevenir o ayudar a prevenir o disminuir, mejor dicho, sería disminuir las posibilidades de que aparezca el riesgo, ¿no? Es comer, o sea, la cabeza, una dieta mediterránea que tiene que ser tu basal, tiene que ser algo de todos los días. Acostumbrarte a comer bastantes vegetales, frutas, carnes blancas de preferencia y evitar, claro, comidas procesadas y azúcar en exceso. Y más aún si es que no haces ejercicio, porque claro, al comer mucha azúcar, ¿qué es lo que hace el cuerpo? Y específicamente el páncreas, porque claro, el páncreas se encarga de regular el azúcar, es almacenar el azúcar de alguna forma en el cuerpo. Y todos estos cambios, claro, van a dañar todos los órganos, ¿no? No específicamente el páncreas, pero todos. ¿Y qué tipos de cáncer de páncreas hay y cuál sería como de repente el más común? Mira, el cáncer de páncreas más común es de la parte exocrina. Que más o menos incluye el 90% de todos los tipos de tumores de páncreas, que es el adenocarcinoma ductal, le llamamos. ¿Por qué? ¿Por qué ductal? Porque nace en el ducto, que es ese camino que lleva el jugo pancreático hacia el intestino delgado para poder procesar las grasas, ¿no? Entonces, este tipo de cáncer, lamentablemente, es uno de los más terribles o temibles o poco tratables que tenemos hoy en día, ¿no? ¿Y eso por qué? Bueno, en realidad son, yo creo que 3 factores importantes, ¿no? El primero es por el diagnóstico tardío de este tipo de tumor. No porque no hagamos un buen despistaje, sino porque el cáncer de páncreas suele ser muy silencioso en estadios clínicos iniciales. Y cuando ya se manifiesta es porque el tumor ya está... ya creció, ya está localmente avanzado, le llamamos. El otro motivo de por qué es tan letal es porque tiene muchas rutas biológicas y al mismo tiempo el tratamiento sistémico no es tan efectivo. Pero claro, esto con el tiempo ha ido cambiando, ¿no? Porque aparecen nuevas drogas, aparece la terapia, la inmunoterapia, la terapia target o la terapia molecular, que lo que busca es específicamente ir a esta proteína para taparla, digamos, y evitar que el cáncer siga apareciendo, ¿no? ¿Y cuáles son los síntomas? ¿Qué cosa te puede así prender
las alertas, el foquito, las alertas y decir, aquí pasa algo. El cáncer de páncreas, bueno, por ubicación lo dividimos en los que son de la cabeza del páncreas o del resto, ¿no? Que es del cuerpo, la cola. Los más frecuentes son de cabeza de páncreas. Los síntomas que usualmente aparecen en el cáncer de páncreas de cabeza son obstrucción de la vía biliar. Entonces, como el tumor crece en esa zona donde desemboca la bilis, se tapa y como una cañería empieza a hincharse y el paciente se pone amarillo, empieza a orinar de color amarillo pero bien cargado, tiene picazón del cuerpo. Si se hace un examen, por ejemplo, de bilirrubinas, van a estar sobre el valor normal. Anemia, no es muy frecuente ver anemia en estos casos. Y dolor sí. Y por el otro lado, los pacientes que tienen a nivel del cuerpo y la cola del páncreas, estos pacientes no tienen coloración amarilla, pero sí tienen un dolor específico en la boca del estómago y que usualmente se irradia hacia la espalda. Y uno lo confunde con un dolor pues muscular, ¿no? Pero claro, esto se asocia con la baja de peso, con la inapetencia del paciente, y bueno, eso. ¿Ese tipo de cáncer puede ser hereditario? Buena pregunta, porque el cáncer de páncreas hereditario abarca menos del 2% de los casos. Como la gran mayoría de cánceres, ¿no? Pero sí, esto no quiere decir de que tenga alguna alteración genética, ¿no? Son cosas diferentes, digamos. Uno hereda el cáncer de páncreas en el menos del 5% de los cánceres de páncreas. Y lo que sí sucede en el resto es que hay alguna alteración molecular que desencadena el cáncer de páncreas. O sea, no es que de repente si yo he tenido algún pariente que ha tenido cáncer de páncreas, yo necesariamente lo voy a padecer y debería de irme a hacer un control. No necesariamente, pero sí es bueno parar las antenitas y avisarle al médico que tienes un antecedente familiar de cáncer de páncreas, ¿no? Porque sí hay también un síndrome que es el síndrome de Lynch, que se asocia principalmente, por ejemplo, con cáncer de colon, cáncer de mama, cáncer de ovario y cáncer de páncreas, ¿no? Pero que lo suelen desarrollar en 15 a 20%. O sea, tampoco es uno de los cánceres más frecuentes dentro de este síndrome genético. ¿Me puedes explicar un poquito qué sería o cómo sería este síndrome? El síndrome de Lynch es una alteración de unos reparadores genéticos. Que eso sí se hereda. Entonces el cuerpo como que no termina de resolver estos cambios a veces que hay en el ADN y por lo tanto empiezan a desencadenar crecimiento celular. Y este crecimiento celular descontrolado es lo que finalmente se produce como cáncer o un tumor. Entonces estos pacientes que tienen esta alteración específica empiezan a desarrollar específicamente cáncer de mama, cáncer de colon, que es lo más frecuente, y por ahí uno que otro, tumores de cerebro, tumores de páncreas, tumores de ovario, tumores de útero. ¿Y cómo me entero de esto? O sea, ¿qué examen me tengo que hacer? ¿Examen genético? Sí. ¿Qué cosa tengo que pedirle al médico? ¿No? Porque si tengo antecedentes de cáncer, claramente debería hacerme un examen para saber si es que tengo alguna alteración. Este es uno de los síndromes, digamos, más conocidos hereditarios, ¿no? Entonces hay que avisarle al médico que te atiende que o ya tienen los pacientes el antecedente del síndrome de Lynch, porque es algo que ya se viene haciendo hace bastante tiempo atrás, o puede ser un Lynch nuevo. Entonces lo que se hace es un panel molecular del paciente en la sangre y se ve si es que existe esta alteración genética específicamente, que son 4 subtipos los más frecuentes, ¿no? Entonces justamente buscan esas alteraciones para ver si es que tienes el daño ahí. ¿Y si la tienes, se puede prevenir el cáncer? Si lo tienes, lo que hacemos es controles periódicos de las zonas más proclives a desarrollar tumores. ¿Con qué finalidad? De identificarlo rápidamente y de atacarlo. Tratarlo y curarlo, ¿no? Porque sí es curable. ¿Y por qué el cáncer de páncreas es el más agresivo y el que avanza más rápido? Bueno, porque justamente el cáncer de páncreas es de los que menos síntomas produce en el paciente y de los que no se hace despistaje, ¿no? Porque como no es uno de los más... Si es el más letal, ¿por qué no se hace un despistaje? Porque como no es uno de los más frecuentes, tendríamos que hacerle, por ejemplo, tomografías a todos los pacientes. Y no es tan rentable para el seguro. Sí, pues. A ver, no sé, yo creo que más que un tema de las aseguradoras,
es más un tema de riesgo-beneficio, ¿no? Ok. Porque estar irradiando al paciente para tomografía todos los años desde los 50 años, Pero claro, pero a ver, si es un cáncer que se presenta en una edad mayor, ¿no? Y que es bien riesgoso y que no presenta tantos síntomas, sí debería ser como parte de un chequeo preventivo controlarlo. mira, probablemente esto con el tiempo va a ir cambiando, ¿no? O sea, como por ejemplo las Impulsar mi ley, mamografías, así. etcétera, ¿no? O sea, pero sí, o sea, la única forma de hacer un chequeo real del páncreas Ujú. no es con ecografía tampoco, ojo, Ok. porque a veces el paciente te pide, no, pero al menos hágame una ecografía, ¿no? Pero la ecografía no sirve para ver el páncreas. Ujú. Sí sirve para ver la vía biliar, ver el hígado, pero el páncreas es un órgano que está metido, está atrás. Ujú. Entonces la ecografía va a tener mucho margen de error. Ok. Entonces ahí sí hay que pedirle tomografía. Pero vamos a apuntarlo para Vamos, las es que aseguradoras. sí, acá una recomendación de parte de Sofía en Rosa que debería de realmente ser parte de un chequeo preventivo de una persona mayor de 50 años, el control del páncreas también. Digo, nomás sugiero. Vamos a ver un pequeño video con un testimonio. Lo viví yo. Mi testimonio. Bueno, yo creo que para superar el cáncer de páncreas, y en realidad yo todavía estoy en ese proceso, ya llevo 4 años de operada y de haber pasado por el proceso de quimioterapia y radioterapia, básicamente hacen falta 3 grandes temas, ¿no? que lo quiero tocar para que los puedan seguir. El primero definitivamente es tener un buen equipo médico. Eso creo que es vital. Yo tengo la suerte de tener un excelente equipo médico, el doctor César Rodríguez, que me operó, que está en la Clínica Sana, el doctor Alejandro Figueroa, que es mi médico oncólogo, que está en Aliada. Y en mi caso, por ser páncreas, un buen gastroenterólogo de cabecera, ¿no? Que es el doctor Julio León de la Clínica Internacional. Y también tengo mi nutricionista, que es de Solidaridad. Entonces, ese equipo médico realmente hace mucho la diferencia. Y obviamente estar siempre en controles y siempre cuidando el peso, cuidando lo que comes, porque los cánceres gástricos es muy sensible el tema de la alimentación, la actividad física. El segundo tema que creo yo que también es vital es buscar un equilibrio en la vida, porque generalmente el cáncer deviene muchas veces de cuando uno no tiene ese equilibrio, ¿no? Equilibrio entre la parte emocional, la parte espiritual, en definitiva también el trabajo, todo lo que son los conocimientos y la actividad física y la salud. Y el tercer punto que creo que es necesario para superar cualquier tipo de cáncer es buscar el por qué te dio el cáncer, pero no en términos físicos, sino en términos emocionales, espirituales, porque el cáncer viene de un dolor muy fuerte, al menos es mi teoría, y si tú puedes sanar ese dolor que generó esta situación de salud, es muy importante. Es un proceso. Dios definitivamente ayuda muchísimo, es el único ser que puede darnos un poco la espiritualidad para poder perdonarnos y perdonar. Así que sí te exhorto que puedas buscar dónde está ese dolor grande y tratar de subsanarlo. Si está en ti, trata de hacerlo, perdónate. Si está en otros, a mí me lo dijo una amiga y de verdad que a veces lo sentía poco realista, pero a la hora de hacerlo me ha liberado muchísimo y es dejar ese gran dolor en las manos del Señor. A mí me resulta mucho, siempre estoy en oración, pero si algo no lo puedo controlar, porque no es un problema que dependa de mí, simplemente lo pongo en oración. Bien, 4 años en el proceso. ¿Se puede así tanto tiempo manejar un cáncer de páncreas? Sí, bueno, en realidad la gran mayoría de pacientes que tienen cáncer de páncreas entran a un tratamiento multimodal. Ok. Porque ya se ha demostrado que solamente la cirugía a veces es insuficiente y porque el cáncer de páncreas se considera ya como una enfermedad sistémica, entonces por lo tanto hay que tratarlo con varias herramientas. Dentro de ellas está el uso de quimioterapia. Entonces el paciente recibe varios cursos de quimioterapia
previos al tratamiento quirúrgico. Entonces el paciente entra a quimioterapia unos meses, que pueden ser 6 o de repente un poco menos, y luego pasa el proceso de la cirugía y luego pasa a controles. O a veces un tratamiento con quimioterapia de refuerzo, ¿no? Y el paciente luego pasa seguimiento y está siempre en observación porque, como todo cáncer, así esté muy bien tratado, siempre puede volver a aparecer. Sobre todo el cáncer de páncreas, que como dije al inicio es uno de los más silenciosos y letales, ¿no? ¿En qué fase se suele detectar el cáncer de páncreas? Generalmente estadios clínicos 3, nosotros lo llamamos como localmente avanzados, porque lo clasificamos de acuerdo a algún compromiso de los órganos que están al costado del páncreas, ¿no? Principalmente los vasos tipo la arteria y la vena, son los que van a definir a qué tratamiento y cuánto tiempo van a ir el paciente al tratamiento, ¿no? ¿Y qué probabilidades en este caso hay que una persona supere el cáncer? Mira, por estadísticas te puedo decir que los pacientes con cáncer de páncreas, solo el 10% vive 5 años. Entonces, definitivamente es terrible, como le llaman el cáncer de páncreas, pero eso no quiere decir que no sea tratable. ¿No? O sea, es básicamente dar calidad. El tiempo que se pueda, digamos, alargar ese proceso. Cuando el paciente entra ya o llega a la consulta y tiene un diagnóstico de cáncer localmente avanzado o avanzado, sí, definitivamente la sobrevida de los pacientes es mucho menor. Y como es el grueso de pacientes, porque acuérdense que el cáncer de páncreas generalmente se diagnostica tardíamente, por eso es que la cifra es tan baja, ¿no? La sobrevida. Pero los pacientes que se identifican en estadios clínicos 1 y 2 suelen vivir y viven más de 5 años con buena calidad de vida, ¿no? Pero es un porcentaje muy poquito de pacientes. ¿Y cuándo es que se opera y cuándo dicen mejor no? ¿O siempre se opera? No siempre se puede operar. Y sí, cuando el tumor, por ejemplo, ya viajó a otros órganos, definitivamente el paciente no es un candidato para cirugía. Y en otros casos que no se opera, es cuando el tumor que está en el páncreas se empieza a rodear los vasos principales. Y por lo tanto a nosotros no nos da una seguridad quirúrgica de poder sacarlo completo. Porque ese es uno de los factores pronósticos más importantes también cuando tratamos cáncer de páncreas, ¿no? Sacarlo de forma completa. Entonces, si no estamos nosotros en la capacidad de hacerlo por el mismo compromiso del tumor, entonces el paciente no va a cirugía y continúa con el tratamiento de quimioterapia y esperamos en algún momento que efectivamente la respuesta sea mejor para poder intervenirlo. Hace un ratito mencionaste la inmunoterapia. ¿En qué casos se da la inmunoterapia? Bueno, la inmunoterapia se brinda en los casos de enfermedad localmente avanzada. Y los que tienen algunas alteraciones específicas, por ejemplo, los que tienen, bueno, no sé si escuchaste una de las noticias que sonó hace unos meses de un médico español que había encontrado algunos medicamentos, un experimento en rata y que había desaparecido el cáncer de páncreas. Bueno, por ejemplo, en estos casos usaron 3 terapias moleculares específicas por una alteración específica molecular. Entonces, efectivamente, si atacamos el tumor donde se origina, el paciente responde completamente, ¿no? Pero esto es claro, esto es experimental. La inmunoterapia nosotros la damos cuando existen alteraciones genéticas específicas que son como unas 4 o 5 ya identificadas, pero que no son el grueso de los pacientes. Ese es el tema, ¿no? Entonces yo me imagino que con los años la inmunoterapia va a evolucionar muchísimo y vamos a tener más posibilidad de tratar al paciente. De tratar a un paciente con cáncer de páncreas que no sea tan mortal. ¿Y qué recomendación tú podrías dar en este sentido? O sea, tanto hace un rato hablamos que podríamos prevenirlo con la alimentación, capaz con, digamos, tomografías o qué sé yo, pero ¿qué otra recomendación podrías dar? Mira, como no podemos modificar el tema de la edad ni el sexo de las personas que ya son factores de riesgo conocidos, sí podemos intervenir en la parte de los factores de riesgo modificables, ¿no? Que dependen de cada uno. No tomar, pero yo creo que ya el tema del alcohol y el tabaco cada vez está en descenso. Me parece que cada vez las personas están utilizando estos nocivos en menos cantidad.
pero sí se está disparando demasiado el tema de la obesidad y el sobrepeso y la mala alimentación. Entonces yo creo que va por ahí el tema de la prevención del cáncer de páncreas. Hay que evitar entrar en prediabetes o resistencia a la insulina, que ahora, hoy en día, muchos jóvenes tienen esta condición y que nos sorprende porque eran enfermedades que veíamos por encima de los 50, 60 años. Hoy en día lo vemos en pacientes por debajo de los 40 años. Y eso es por la alimentación, el estilo de vida. Por la alimentación, porque no hacen ejercicio. Aunque suene, bueno, repetitivo, ¿no? Sí, el ejercicio es una herramienta que tenemos todos a la mano y es sumamente sencilla, barata, efectiva para tratar todo tipo de cáncer, específicamente acá en cáncer de páncreas, ¿no? Sí, claro, totalmente. Y incluso para la recuperación del cuerpo, Exacto, que se queda exactamente. súper golpeado después de todo el tratamiento. El ejercicio es básico para recuperarse. ¿Y qué mitos hay alrededor del cáncer de páncreas? Mitos. Hay mitos así que de pronto la gente dice y tú dices, no, eso no funciona de esa manera. A ver, más que mitos, yo creo que sí podríamos asociar de que la pancreatitis crónica sí es una condición de factor de riesgo para desarrollar cáncer de páncreas. Pero en cambio la pancreatitis aguda, que sucede una vez, no es un factor de riesgo. Pero, y aquí viene lo interesante, muchos pacientes debutan con una pancreatitis aguda y ahí es donde cuando se estudia el páncreas uno ve que efectivamente el paciente tenía un tumor. Entonces el tumor se está manifestando con una pancreatitis. ¿Y qué es una pancreatitis? ¿Cuándo se inflama el páncreas? Y se inflama, a ver, la causa más frecuente de inflamación de páncreas es por comidas copiosas o alcohol, ¿no? La pancreatitis alcohólica. Que ya no lo vemos tanto tampoco, ¿no? Pero ahí está presente todavía, ¿no? O, por ejemplo, bueno, los pacientes que tienen cálculos en la vesícula, ¿no? Pueden hacer una pancreatitis aguda porque el cálculo migra y tapa el hueco y se inflama el páncreas, ¿no? Pero, bueno, lo curioso es que la pancreatitis muchas veces es como el signo de que hay algo mal en el páncreas. De que podría también. De que podría haber algo. Bueno, eso, por ejemplo, es importante saberlo, ¿no? Sí, porque sí. De pronto hay personas a las que les pasa y dicen, ya, pues deja un ratito el alcohol y ya está, ¿no? Y por ahí sí, oye, si ya tuve esto, debería de chequearme al menos una vez al año para ver cómo está mi páncreas. Ir al médico, de todas maneras, porque a veces omiten el tema del dolor, lo manejan ellos en casa y cuando no es tan severo no van a la clínica, lo tratan ellos, ¿no? Y esto a veces se repite y se repite y se repite y ahí es donde está la falla. ¿Y si se altera el hígado, podría también venir una pancreatitis o hay relación? Cuando hay cálculos en la vesícula, sí. Sí, ok. Pero si no, son órganos que están cerca, pero no... Que no tienen... Sí, no tienen un vínculo directo, digamos, ¿no? Bueno, Sí. ya para terminar, recomendaciones. Bueno, como escuché el testimonio de la paciente, yo creo que es fundamental encontrar el médico especialista ideal para tratar el cáncer de páncreas, porque es una enfermedad que necesita de varios tratamientos, no solamente el quirúrgico, sino necesita la visión del médico oncólogo, del radioterapeuta, del gastroenterólogo. Y claro, obviamente a la cabeza esto lo dirige el cirujano oncólogo, ¿no? Entonces, de todas maneras, yo creo que encontrar el equipo ideal es fundamental. Claro, básico. En realidad, para cualquier tipo también de enfermedad, encontrar a las personas con las cuales tú te sientas cómodo, ponerte en las manos de estas personas es necesario. Sí, y yo también ahí acoto algo que dijo ella, es que hay que también revisar emocionalmente cómo estamos, ¿no? O sea, capaz no siempre tiene que ver que si te deprimes o pasas un proceso te vaya a venir una enfermedad, ¿no? Pero sí es bueno revisar cómo están nuestras emociones para también poder evitar algunas cosas, ¿no? Sí, yo creo que esta rama de la medicina, ¿no? Que viene a ser el arte en general, tipo bailar, pasarla bien, moverse, pintar, por ejemplo, en el que uno encuentra bienestar y relajo, es importante para la vida de las personas en general, ¿no? Así es. Y esto no podría afirmarlo al 100%, pero yo estoy seguro que mal o daño no nos hace. Al contrario, ¿no? Al contrario, porque
incluso en un proceso, si tú le encuentras el sentido a, yo no preguntaría por qué, yo pregunté, por ejemplo, en mi proceso para qué y le encontré sentido, fue como mucho más ligero manejar toda la situación. El peso, ¿no? El peso. El peso se vuelve más ligero. Se vuelve mucho más ligero. Sí. Listo, Andrés, gracias por estar aquí, gracias por ser parte una vez más de Sofía en Rosa. Yo me despido no sin antes recordarte que tienes que ser parte de la familia Es Todo PE, darle clic a la campanita y seguir toda la programación. Me voy hasta el siguiente episodio. Un beso, chao.